Bueno, y vamos en los valores de los copagos, ¿cierto? Hay unos topes para los diferentes rangos del régimen contributivo. Dependiendo del rango, es el tope en valor el valor en dinero que ese usuario debe pagar. Más de ese valor no es prohibido cobrarle al usuario, ¿cierto? Esos topes se encuentran en donde, en las tablitas que yo les pasé a ustedes que están en el Q10, copagos y cuotas moderadoras. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda los copagos y las cuotas moderadoras? La tablita que les pasé de los topes, de los porcentajes. Eso no es del cuadro comparativo. No, eso es una imagen que está en la lección de copagos y cuotas moderadoras en Q10. Cuando trabajamos el acuerdo 260. Bueno, esto es un ejemplo. Los anexos 4, las instituciones, las entidades responsables de pago, casi nunca usan el formato oficial para el anexo 4. ¿Qué hacen? Adaptan los formatos propios de las autorizaciones con los datos que el anexo técnico número 4 les exige, ¿cierto? Entonces, generalmente no lo vamos a ver propiamente con ese mismo formato largo, sino que aquí hay un ejemplo de anexo técnico 4 adaptado para la EPS Comeva. Todas lo están viendo. Todas están viendo la imagen en pantalla de un anexo 4 adaptado al sistema de Comeva para generar autorizaciones. Sí. Sí, profe. Aquí donde ven esta autorización es un anexo técnico número 4, adaptado al formato de la EPS Comeva. Miren que en la parte superior dice autorización de servicios de salud, anexo técnico número 4. O sea, la respuesta al anexo número 3. Sí, pero miren que no lo estamos viendo en ese formato largo que yo les acabé de mostrar cómo lo establece el ministerio, sino que es un formato más pequeño. Profe, yo tengo una duda. Sí. Esos anexos nunca cambian, pues sí, o me perdí. Profe, Diana está pidiendo en la IDEL, en la videollamada. La tercera. Lo estoy buscando, aquí está. Bueno, ¿qué me estabas preguntando, Yesenia? Profe, que si esos anexos, pues yo no sé si fue que no escuché o no sé, pero esos anexos nunca cambian, pues siempre son los mismos. El anexo técnico 1, 2 y 3 siempre lo usan los hospitales en esos mismos formatos que establece el ministerio. Sí, esos formatos no cambian. Profe, lo escuché entre medio cortado, perdón. Esos formatos deben usarse tal cual como el ministerio los estableció en la norma, en el decreto 3047 del año 2008. No han cambiado, a menos que modifiquen esa norma, ¿cierto? A menos que esa norma la modifique. Mientras la norma esté vigente, siguen vigentes los anexos. Ah, bueno, profe. Se puede modificar la estructura o el tipo de anexo, el cambio de norma. Si hay una norma que deroga esta 3047 del año 2008, cambiarían los anexos. Mientras tanto, siguen vigentes y siguen en uso. Con ese mismo formato. Ah, bueno, profe. Lo que les estoy explicando con este ejemplo de la autorización de Comeva es que ustedes no siempre en el anexo 4 van a ver ese mismo formato largo, ¿cierto? Si a simple vista lo vemos, vamos a decir que son cosas distintas. ¿Por qué? Porque no tienen la misma presentación, los datos están ubicados no en el mismo orden exacto como está en el formato, pero contienen la misma información.
Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar. Que ustedes un anexo 4 no siempre lo van a ver con esa misma presentación que lo están viendo en la norma, sino que van a encontrar que lo que hacen las EPS generalmente es que adaptan la información que está contenida en el anexo a las autorizaciones, al sistema de autorizaciones que ellos tienen privado, digámoslo así, que cada entidad maneja. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, profe. Entonces, los datos que contiene esta autorización son los mismos que están en el anexo 4 de la norma. Solo que están en un orden distinto, pero están todos contenidos ahí. Sino que es como más reducido, ¿no? Exacto, más reducido en un tamaño y una presentación distinta, pero son los mismos datos. Bueno. Lo que yo les había dicho a ustedes, la resolución 416 del año 2009 en el artículo 2 dice que las entidades responsables del pago en ningún caso podrán trasladar al usuario la responsabilidad de ampliación de información clínica o documentos adicionales para el trámite de una autorización de servicios selectivos, excepcionalmente en el caso de necesidad de información adicional. La entidad responsable del pago se comunicará con el prestador de servicios de salud solicitante de la autorización dentro del día hábil siguiente al recibo de la solicitud para los servicios prioritarios y dentro de los 3 días hábiles siguientes en el caso de servicios no prioritarios. El prestador deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro del día hábil siguiente al recibo de la solicitud de información adicional para los servicios prioritarios, los días hábiles al recibo de información adicional para los servicios no prioritarios. Estos términos sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1 del presente artículo. Entonces, resulta, ¿qué pasa con los servicios selectivos? Cuando un paciente sale de una hospitalización y una atención en un IPS, en muchas ocasiones ese usuario requiere de unos servicios posteriores a esa atención. ¿Para qué? Para realizar controles médicos, ¿cierto? De pronto el usuario necesita otra ayuda diagnóstica, una consulta de revisión, algún servicio de salud para tener un tipo de control médico posterior a esa atención. Ese servicio puede esperar, es un servicio electivo y se puede programar. Pero ¿quién debe tramitar esa solicitud de autorización? La IPS. La IPS es la que debe solicitar directamente el trámite de la autorización según la norma. Pero ¿qué pasa en la realidad? Cuando son servicios electivos, las EPS tienen convenios específicos con algunas entidades para unos tipos de servicios específicos, ¿cierto? Para consultas, por ejemplo, en el caso de Carolina, en la IPS, PIP es que se llama tu IPS. Señora. Digamos que el usuario salió y necesita una vacuna de, ¿qué tipo de vacuna puede ser caro? Tétano. ¿Una vacuna de qué? Tétano. De tétano. El usuario salió de una hospitalización y necesita una vacuna de tétano, entonces lo mandaron con un anexo 3 para una vacuna de tétano. Pero resulta que la EPS Sura, donde está el usuario, solamente tiene convenio para las vacunas con PIP, que es la IPS donde trabaja Carolina. Entonces, la IPS donde el usuario lo estaban atendiendo es un hospital y el hospital no tiene ese servicio de vacunación. ¿Qué pasa? Generalmente esos servicios ambulatorios, servicios selectivos, los debe tramitar el usuario. O sea, la norma le prohíbe a las... Lo tendría que hacer particular. No, normalmente son servicios que cubre el POS, ¿cierto?
pero el usuario ¿qué debe hacer el usuario con ese anexo 3? Llevarla a la EPS para que la EPS le diga en qué IPS lo van a atender para prestarle ese Lo tiene que servicio. diligenciar. No, el diligenciamiento lo hacen en la IPS donde lo atendieron. Pero el usuario, el trámite para la autorización sí lo debe hacer directamente porque generalmente esos servicios posteriores a la atención se prestan en unas IPS distintas. Porque son servicios ambulatorios y de menor complejidad. Entonces ese usuario generalmente ¿qué hace? Se va con su anexo 3 diligenciado para la EPS, al área administrativa, para que le autoricen ese servicio, ¿cierto? Hasta ahí queda claro. Es algo que la norma prohíbe, pero que por el tipo de convenios que las EPS manejan, en la realidad no se da. La IPS donde el usuario fue atendido no va a tramitar esa autorización la tramita directamente el usuario en la parte administrativa de la EPS a la cual pertenece. ¿Alguien ha hecho trámite de autorización en su EPS? Yo no. Ha llevado la orden médica, que el médico le mandó un examen, un rayos X, algún servicio, entonces le tocó ir a la EPS para que le autoricen allá. ¿Alguien le ha tocado? Yo Sí, sí. a mí Sí, también. yo. Bueno, A mí entonces, también, con mi A mí bebé. me autorizan son puros medicamentos. bueno, entonces resulta que esa IPS que le remitió le hizo falta algún documento o una copia de Dele. historia clínica que necesita SURA, por ejemplo, para poderle autorizar. A usted no lo pueden mandar otra vez a esa IPS, vea, vaya que le faltó la copia de la historia clínica o que le faltó la copia del informe de la atención inicial de urgencias. ¿Qué debe hacer la EPS? Llamar a esa IPS para que la IPS le envíe directamente ese soporte clínico que a usted le hace falta. Eso es lo que está diciendo esa norma. ¿Por qué? Para evitar y poner al usuario, entre comillas, a voltear de aquí para allá y de allá para acá haciendo trámites administrativos, ¿cierto? El usuario ya cumplió con ir a llevar el anexo 3 a su EPS, pero en caso de que le falte algún soporte o una ampliación de la justificación clínica, debe tramitarlo directamente entre la EPS y el prestador. Hasta ahí nos queda claro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Pues. Entonces dice que hay unos tiempos de los cuales disponen las EPS para hacer el trámite de esa información que le hace falta al usuario, ¿cierto? Que si es un servicio que es prioritario, se debe realizar dentro del día hábil siguiente al recibo de la solicitud. Tiene solamente un día hábil para tramitar ese servicio. Y si es un servicio no prioritario, tiene 3 días hábiles para tramitar esos soportes que le hacen falta al usuario. Hasta ahí entendemos la información, me hago entender. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, o sea que esta resolución quiere decir como el tiempo que tiene la EPS para dar como una autorización o una respuesta a las demás. Exactamente. El tiempo al cual disponen las instituciones prestadoras de servicios de salud para solicitar las autorizaciones. Y asimismo, el tiempo al cual disponen las EPS para realizar los trámites administrativos y entregar las autorizaciones que ese usuario necesita. De eso habla esa norma precisamente. No es en el tiempo que las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud quieran realizar ese trámite. Es un tiempo normativo, es un tiempo que deben obedecer según la ley.
Bueno, esto ya lo habíamos visto, que las entidades responsables de pago podrán acordar qué tipo de servicios no requieren una autorización. Vamos a mirar aquí los tiempos. Esos tiempos que está hablando Yesenia están contenidos en este cuadrito que yo les resumí. El anexo 1. Niñas, miren la tablita, todas la están viendo. Sí. Los tiempos de los que estamos hablando para que la IPS solicite las órdenes y para que la EPS conteste están contenidos en la resolución 3047 del año 2008. Entonces, y en el decreto 4747 del año 2007. ¿Qué dice el anexo 1? El anexo 1, que es el anexo de reporte de inconsistencias. ¿Cuál es el tiempo el que dispone la IPS para poderlo diligenciar y enviar? ¿Qué dice aquí? 8 horas. No, aquí. 8 horas. No. Es inmediato. Inmediato. Estamos hablando de la IPS. El tiempo que la IPS dispone para diligenciar y enviar el anexo. ¿Cuánto dispone? Inmediato. Inmediato. O sea, inmediatamente detecta la inconsistencia, debe diligenciar el anexo y enviarlo. Ahora, ¿qué tiempo dispone la EPS para contestar ese anexo? 8 horas. 8 horas. El anexo 2, el reporte de la atención inicial de urgencias. ¿Cuánto es el tiempo que tiene una IPS para diligenciarlo y enviarlo? 24 horas. 24 horas. ¿Y cuánto es el tiempo de respuesta que tiene la EPS para contestar ese anexo 2? 2 horas. Horas. En 2 horas, la EPS le debe dar respuesta a ese anexo 2 a la IPS. ¿En dónde están esos tiempos? En la resolución 3047 del 2008 y en el decreto 4747 del año 2007. El anexo 3, los servicios posteriores a la atención inicial de urgencias, cirugías, procedimientos, estancia, ayudas diagnósticas. ¿Qué tiempo dispone para diligenciar y enviar el anexo la IPS? ¿Toda qué? 4 horas. 4 horas. Resulta que hay usuarios que ingresan a la institución con una autorización para recibir un servicio. Normal. ¿Quién me está hablando? Manuela, apagues el micrófono. Niñas, Ana, esa no soy yo, esa es Juliet. Es Yesenia. Oigan, por fin. ¿Y por qué Sofía, yo? se ¿De le qué picaron será la boca. Yesenia? Jesse, estás conversando y no estás dejando escuchar. Profe, sí, qué pena. Bueno, resulta que hay usuarios que llegan con una autorización para recibir un servicio. Pero esa autorización tiene un vencimiento, tiene un tiempo de vencimiento. ¿Qué pasa? Una vez esa orden se venza, ya no es válida para que el usuario siga recibiendo servicios de salud. ¿Qué debe hacer la IPS para solicitar los servicios posteriores a esa autorización? Debe solicitar una nueva. El tiempo que dice la norma para solicitar una nueva autorización son máximo 12 horas 12 horas. al vencimiento de esa orden que el usuario tiene. 12 horas posteriores al vencimiento de esa orden que el usuario tiene, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo de respuesta de la EPS? 6 horas. 6 horas para contestar estas solicitudes. Solo dispone de 6 horas para contestar esas solicitudes. Profe, o sea que la EPS no se demora nada en darle las respuestas.
Cuando los pacientes están hospitalizados y es prioritaria la atención, la norma dice que debe ser en estos plazos. Pero ¿qué pasa? Generalmente estos plazos poco se cumplen muy poco. Porque esto es algo normativo que muy probablemente no tuvo en cuenta que las EPS hacen una gestión muy extensa, muy amplia de la atención de muchos pacientes al mismo tiempo y es probable que este tiempo se esté quedando corto para que ellos puedan dar respuesta según los requerimientos normativos, ¿cierto? Pero estos tiempos en la realidad, chicas, poco se cumplen, casi que nunca se cumplen, pero es lo que la norma dice. El anexo 3. Se puede demorar más. Generalmente demora más, demora días. O sea, si nos vamos a la realidad, esas respuestas demoran días y en muchos casos no llegan las respuestas. Por ley ese es el tiempo, pero casi siempre se demora No se mucho más. cumplen. Exactamente, por ley ese es el tiempo que tienen las EPS para tramitar las respuestas, pero generalmente estos tiempos no se cumplen. El anexo 3, en el caso de servicios selectivos, ya dijimos que servicios selectivos son servicios programados, generalmente servicios ambulatorios que se hacen por fuera de las hospitalizaciones, ¿cierto? El tiempo de diligenciamiento, ¿qué pasa? Lo que yo les contaba a ustedes, generalmente las IPS diligencian el formato y se lo entregan diligenciado al usuario para que el usuario tramite el servicio, la autorización en su EPS. Entonces, la EPS, ¿qué tiempos debe tener en cuenta? Estos que están aquí. Si es prioritario, 2 días. y si es no prioritario, son 5. 5 días. Recuerden que hay un tiempo adicional por requerimientos de ampliación de información, lo que yo les conté ahorita. Un día hábil para procesos prioritarios y 3 días hábiles para los que no son prioritarios. O sea que se le sumaría ese día adicional o esos 3 días a esos 5 días cuando no es prioritario. Entonces cambiaría de hacer 3 prioritario y 8 no prioritario. Profe, ¿me vuelve a explicar el anexo 3? El anexo 3 en los servicios selectivos, cuando se requiere ampliar la información que el paciente llevó para la autorización, ¿cierto? Y hay que hacer un trámite entre la EPS y la IPS para poder solicitar esos documentos adicionales que el usuario requiere, que no lo debe hacer el usuario, lo debe hacer directamente entre la EPS y la IPS, hay un tiempo adicional, o sea, estos tiempos que están aquí arriba se alargan. Ya no serían 2 y 5, serían 3 y 8. La prioritaria sumaría un día más y la no prioritaria 3 días. ¿Por qué? Porque hay un trámite que debe hacer la EPS con la IPS. ¿Para qué? Para solicitarle unos documentos adicionales de ese usuario. ¿Cierto? Lo mismo sucede con lo que yo les estaba explicando ahorita. ¿Qué dice la ley? Que deben ser esos días, pero la realidad es ¿cuál? Que el usuario va al mes y todavía no está la orden, ¿cierto? Ay, sí, profe. Que no se cumplen. Que han pasado 2 y 3 meses y no le han dado la orden al usuario. La realidad es que poco o nada se cumplen sus tiempos. Poco o nada. Esa es la triste realidad. Bueno, prioritario, no se le mire, se le suma un día hábil y no prioritario 2 días. Aquí está la tablita. Resulta que el envío del reporte a los medios de recepción de la información establecidos, ¿quién debe enviar los reportes? Las entidades prestadoras de servicios de salud. ¿A quién? A las entidades responsables del pago, con unos términos establecidos, que son los tiempos. Cuando les hablen de términos, están hablando del tiempo.
Cuando yo digo términos, ¿a qué me refiero? Niñas. Niñas. Hola, profe. Cuando yo les digo términos, ¿a qué me estoy refiriendo? Aquí, en esta parte. Dentro de las reglas, no. Al tiempo establecido. Es el tiempo, determina, ajá. ¿Cierto? Entonces, ¿de quién es ese timbre? Niñas, por favor apaguen los micrófonos porque no se escucha. Si la IPS cumple con esos tiempos establecidos, ¿cierto? Y envía los soportes correctamente diligenciados a la dirección que al correo electrónico o al medio de recepción que le informó esa entidad responsable del pago, es decir, la IPS hizo todo el trabajo que tenía que hacer, en los tiempos que eran, diligenció los formatos y los mandó, pero en muchas ocasiones no logra comunicación con la entidad responsable del pago, ¿cierto? ¿Qué dice la norma? Que esto no es causal ni de glosa ni de devolución de la factura, o sea, la entidad responsable del pago no se puede negar a cancelarle los servicios de salud recibidos por ese usuario por esa causa. ¿Hasta ahí les queda claro esa información? Niñas. Sí. Si asume... Sí, profe, nosotros tenemos los micrófonos apagados. Profe. La entidad responsable del pago cumplió con enviar los formatos correctamente diligenciados en el tiempo que era a los medios de recepción que les informó el prestador, cumplió con su parte, ¿cierto? Se asume que ese servicio, si la entidad responsable del pago no envía respuesta, se asume que ese servicio está autorizado porque nunca dio respuesta y la institución prestadora de servicios de salud hizo todo oportunamente y correctamente. Entonces, no es causal ni de glosa ni de devolución de la factura para que lo tengan en cuenta. ¿Qué sí es necesario? Será necesario realizar 3 envíos debidamente soportados con intervalos de 30 minutos entre cada uno de ellos, por parte de la entidad prestadora a los medios de recepción informados por la entidad responsable del pago. Entonces, ¿qué debe hacer la institución prestadora de servicios de salud? Realizar 3 veces el envío, con unos intervalos de 30 minutos entre cada uno. Con eso, ya esa IPS, digamos que se cura, ¿cierto? Como dicen, se cura en salud, como dice el dicho, y ya con eso puede cobrar esa cuenta. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron con todo lo que la norma les indicaba. Realizaron los 3 envíos debidamente soportados con intervalos de 30 minutos entre cada uno de ellos. ¿Hasta ahí les queda claro? Sí. Deben realizar 3 envíos. ¿En qué tiempo? En el término establecido para cada anexo. Si el anexo dice que son 24 horas, durante esas 24 horas se deben hacer esos 3 envíos. Si el tiempo de ley para el envío del anexo dice que son 6 horas, dentro de esas 6 horas debe enviar 3 veces esos anexos a esa dirección reportada por la entidad responsable de pago. ¿Hasta ahí les queda claro lo de los 3 envíos con intervalos de 30 minutos? Sí, profe. Señora. Debe quedar evidencia, pantallazos de esos envíos. Generalmente eso se hace vía correo electrónico. ¿Qué hacen? La primera vez que envíen el anexo se le toma un pantallazo al correo enviado, ¿cierto? Al correo enviado y se guarda como una evidencia de que ese correo se envió. El segundo envío, lo mismo, un pantallazo. Y el tercero también. Entonces, ¿cuál va a ser esa evidencia para poder soportar esa cuenta posteriormente y podérsela cobrar a la EPS? Los pantallazos de envío, de esos 3 envíos con los intervalos de 30 minutos. Por eso en el pantallazo debe quedar registrado la hora en que el correo fue enviado.
la hora y los minutos en el que ese correo se envió. ¿Nos queda claro hasta ahí la información? Sí. Sí, señora. Listo. Las autorizaciones de servicios contenidos en el plan obligatorio de salud tendrán una vigencia no menor de 2 meses contados a partir de la emisión. Generalmente las autorizaciones de servicios de salud tienen una vigencia no inferior a 2 meses, es decir, 2 meses o más. Una autorización de servicios de salud se debe dar para 2 meses o más, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a reclamar medicamentos o vamos a una consulta médica y nos dan una fórmula de medicamentos, esa fórmula debe tener una vigencia, ¿cierto? O vamos a unos laboratorios, esos laboratorios deben tener una vigencia. El médico nos mandó unos laboratorios clínicos, esa orden debe tener una vigencia. La vigencia general de todas las órdenes es de 2 meses. ¿Cuál es la vigencia? El tiempo en el que esa autorización es válido. Establecido. El tiempo en el que esa autorización es válida. Hay unos casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Nos los dice el artículo 10 de la resolución 4331 del año 2002. Dice, las fórmulas de medicamentos tendrán una vigencia no inferior a 1 mes, contados a partir de la fecha de su expedición y no requiere autorización adicional, excepto aquellos que no hacen parte del plan obligatorio de salud. Entonces, si alguna